palabra de Dios alumbra los pasos del joven y limpia el camino de todo el que la guarda. Bienvenido a Devocionales para el Alma. El hermano Eduardo Venegas nos comparte la meditación de hoy. Es impresionante lo relativo que puede ser la percepción del tiempo. Muchas veces nos quejamos de lo rápido que pasa el tiempo. Por ejemplo, decimos que enero es un mes que pasa demasiado lento. Pero luego avanzamos en el año y de repente han pasado 6 meses. Podemos ver cómo los niños que antes eran unos preescolares, ahora están en la secundaria o incluso en la universidad. En fin, la vida de verdad que es muy efímera. Al momento de publicar este devocional estamos cerca de cumplir 5 años de la pandemia del COVID-19. 5 años han pasado ya. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Ya desde ese momento que marcó a todos de una forma muy particular. Por un momento todos nos vimos en la obligación de detenernos y nos dimos cuenta de que la rutina no nos dejaba ver lo que realmente es importante. Ya solo es el recuerdo de tener la necesidad de buscar algo que hacer para sentirnos productivos. También el recuerdo de cómo el pueblo de Dios clamó a gran voz por esa pandemia que nos sacudió. Mucha gente vivió la fragilidad de las cosas que pensaba que nunca podían fallar. Esa confianza que teníamos puesta en nuestros trabajos, en nuestros negocios, estudios, profesiones, títulos, familias y muchas cosas más. Resulta que en todo eso que habíamos puesto nuestra confianza, por fuera de Dios, era llevado por un virus que ni siquiera podíamos ver con nuestros propios ojos. Pero como el tiempo ya ha pasado y todo eso ha quedado en el olvido, esa gente que dentro de la aflicción clamó a Dios ya no se acuerda de la prueba y volvieron a la rutina dejando a Dios de un lado. Mi mente se remonta a una historia en 1 Samuel 12. La historia del pueblo de Israel ha sido una historia donde han clamado a Dios fuertemente. Dios salvó a Israel cuando clamaban a Él en la esclavitud en Egipto y los envió a la tierra prometida. Luego se olvidaron de Dios y Él los entregó a Sisara, también a los filisteos y al rey de Moab, a sufrir por sus pecados. Pero el pueblo de Israel clamaba a menudo a Dios y Dios los salvaba. Aún así, el pueblo de Israel, rechazando el gobierno de Dios, pidieron un rey, como los demás pueblos paganos. ¿Cómo no podían depender plenamente del Señor, conociendo la historia? Cómo Dios constantemente los había sacado de su aflicción al oír su clamor. Samuel pide a Dios que caiga una lluvia con truenos y rayos en una época donde no había lluvia. Y el pueblo hizo que se estremeciera al ver el poder que tenía Dios cuando Samuel clamaba a Él. El pueblo, en su temor, le dijo a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, o moriremos. A nuestra falta que hemos agregado el pecado de pedir un rey. Realmente que nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Oramos al Señor solo cuando estamos en la prueba y en la aflicción, y luego pasada la prueba, que es mediante su gracia, nos olvidamos de Él. Samuel sabía que la falta de oración es un pecado grave. ¿Cómo puedes no confiar en las promesas de Dios, que ha sido tan fiel, y expresar su confianza en las oraciones? Orar es pedir a Dios que haga lo que se ha comprometido a hacer. La oración no es un intento humano de vencer a Dios y que haga lo que quiera. Más bien, la oración bíblica está impulsada por el compromiso, la promesa de Dios de obrar. Las promesas de Dios para su pueblo motivan la oración. La oración expresa nuestra confianza en Dios, que ha prometido hacernos bien. Como Dios ha prometido, dice: no te dejaré ni te abandonaré. Samuel confía en que el Señor no desampara a su pueblo. Esta promesa que invita a Samuel a orar, de hecho, es la promesa que tendríamos que basar algunas para las oraciones. La promesa de Dios impulsa la oración de David también. Él encontró el valor para orar porque Dios le prometió que oraría. Lo mismo hacía Daniel y lo mismo hacía la iglesia primitiva en el capítulo 4 de Hechos. Las palabras de Samuel me parecen fascinantes porque en ese momento de la historia redentora, Dios aún no había ordenado orar.
A diferencia de Samuel, nosotros hemos recibido de Dios el mandamiento de orar en Romanos 12:12, en Colosenses 4:2, en 1 Tesalonicenses 5:17, en Santiago 5:13. Recuerde las promesas de Dios y su fidelidad en cada momento de su vida. No olvide a Dios después de superar las pruebas, sino mantenga viva la confianza en Él. Dedíquele tiempo cada día para orar y agradecer por sus bendiciones y permite que su amor y guía lo acompañe en este camino de la vida. Este programa es una producción de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Spotify, Facebook y YouTube. O escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. La paz de Dios sea con usted.